Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a abordar o a continuar con lo que veníamos abordando en sesiones anteriores acerca de los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar. Estamos en la parte conceptual para que los aprendices puedan tener conceptos y tener ya la estructura de cómo se debe diseñar de acuerdo a la percepción, de acuerdo al lenguaje gráfico, de acuerdo a los elementos de la parte visual, de cómo nuestro cerebro opera, y toda esta información nos va a servir para crear aplicaciones, para diseñar páginas de internet, páginas web que sean acordes a las necesidades de los clientes, de los usuarios, y pues desde luego que cumplan con todas estas exigencias que desde la parte del diseño y desde la parte gráfica se deben tener en cuenta. Voy a compartir mi pantalla. Recuerdo la fecha del día de hoy, es el 3 de abril del 2026 con la ficha 318-6040. Espérenme un segundito. Tengo un problema acá con el computador que no me quiere dejar compartir. Por favor, me confirman. Bueno, lo que tenemos acá entonces son los diferentes elementos que desde el diseño se deben tener en cuenta. Nosotros anteriormente ya habíamos hablado de algunas leyes, de una información que de una u otra manera nos servía para poder estructurar esa propuesta de diseño y de también de uso, porque no es solamente el diseño, sino también es la usabilidad y la manera en cómo nosotros podemos utilizar todos estos elementos para que ese segmento de público, para esa población a la que le vamos a llegar, pues puedan utilizar de manera óptima nuestro diseño. En este caso, ustedes están diseñando páginas web y están diseñando aplicaciones y pues obviamente deben tener en cuenta todas estas observaciones y todas estas leyes para lograr que los clientes, los usuarios puedan interactuar de una manera simple, intuitiva, que se les facilite el poder llegar a la información y que pues obviamente puedan navegar. Para este objetivo, nosotros vamos a hablar entonces de las leyes de la simplicidad. Hace unas sesiones nosotros estábamos abordando todo lo que tenía que ver con jerarquía visual, peso visual, que son conceptos muy importantes y que además los abordamos, los mencionamos, pero queríamos tener un poco de mayor claridad acerca de y realmente qué significan. Ahora vamos a hablar de las leyes de la simplicidad y luego vamos a hablar de otro tema que también es muy importante y son los ejemplos de impacto visual. El impacto visual también tiene una relación muy estrecha con todo lo que tiene que ver con jerarquía visual. ¿Por qué? Pues es la manera en cómo nosotros le llegamos a las personas para generar esa atención, para generar esa recordación. Entonces, esto tiene que ver mucho también en cómo nuestro cerebro lee las imágenes. De hecho, les voy a compartir un video que habla acerca de cómo nuestro cerebro, cómo la visión logra leer las imágenes y cómo se logra ese impacto a través de la manera en cómo nosotros ubicamos las imágenes y cómo también utilizamos elementos como el color, el tamaño, la forma, que es lo que hemos venido abordando desde que iniciamos esta competencia.
Entonces, dentro de la primera ley dice que hay que reducir. Entonces dice que es obvio que reducir las formas de un sistema parece el camino más directo a la simplicidad. La decisión de que funciones desaparecen es, sin embargo, un arte nada sencillo, que debe estar muy bien medido. Cuando todo lo que podría haberse reducido se ha reducido, podemos aplicar una serie de métodos bajo el acrónimo de SHARE. Entonces, es importante que nosotros mostremos esta reducción en qué, en que no existan elementos que están de sobra, que son elementos que saturan, que son elementos que no tienen una función real, y la idea es reducir. Entonces, por eso llamamos simplicidad. Lo simple es a lo que nosotros queremos llegar, porque cuando tenemos usuarios de diferentes lugares, con diferentes niveles educativos, con diferentes edades, pues a todos no se les va a ser igual de fácil navegar por nuestra página o utilizar nuestra aplicación. Entonces, por eso es importante este tema de reducir. En este aspecto tenemos que dice que hay que estilizar, entonces dice que se basa en la idea de que somos más tolerantes con los fallos de los elementos pequeños y delicados. Así que reducimos tamaño, grosor, peso, y eso nos va a generar esa sensación del que es más simple y más sencillo. Luego viene el ocultar, que está hablando regularmente de interfaces, que dice que es ocultar las funciones secundarias bajo tapaderas es una buena forma de acercarnos a la simplicidad sin renunciar a funciones avanzadas. Entonces podemos utilizar cosas que sean las funciones que no estén allí, que no aparezcan en primer plano, que no sean tan visibles, para lograr esa interfaz un poco más limpia, más organizada y que dé esa sensación precisamente de simplicidad. Luego hablamos de integrar, entonces dice que después de simplificar con la estilización y ocultando funciones, necesitamos más que nunca un incremento de percepción de valor por encima de otros productos más complejos. Entonces vamos a integrar calidad, que puede ser real, mejorando la calidad de los componentes o mejorando la calidad percibida o una combinación de ambos enfoques. Luego tenemos el tema de organizar. Recordemos que nuestro cerebro siempre tiene la tendencia a organizar y va a buscar darle una jerarquía y va a buscar dar una distribución a esos elementos que están allí. Entonces, por eso es tan importante que nuestros elementos se vean organizados. Es decir, un exceso puede que en otro tipo de trabajos pudiese funcionar por el tema conceptual. Entonces podría ser algo que de pronto vaya con tendencia a la subjetividad o que tenga otro tipo de objetivos. Pero en este caso específicamente, cuando hablamos de aplicaciones y de páginas web, la idea es que todo se vea organizado. Entonces dice que agrupar y clasificar una serie de elementos de un sistema aumentará la percepción de simplicidad y nos propone su particular forma de realizar esta organización. Entonces lo ha llamado SLEEP. Entonces sort, label, integré y priorizar. Entonces, ordenar, etiquetar, integrar y priorizar en español, porque se me facilita más. Entonces, en estas ideas vamos a escribir cada uno, pues porque la idea es que los podamos tener, obviamente, aprenderlos, memorizarlos y tenerlos claros. Entonces dice que ordenar es anotar los elementos a ordenar en trozos de papel y haz grupos según las relaciones que se establezcan naturalmente entre ellos. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, si voy a tener menús, si voy a tener de pronto diferentes iconos allí, que la persona vaya a interactuar, lo más fácil para mí es iniciar haciendo una organización de eso en papel. Y esto lo hacemos también con, por ejemplo, en la parte de comunicación o en otras áreas que ustedes hayan abordado, lo hacen también a través de los diagramas de flujo. Entonces, ¿cómo un diagrama de flujo me puede ayudar a organizar no solamente mis ideas, sino también darles una jerarquía de lo más importante a lo menos importante? Y pues obviamente esto me va a servir para establecer una relación natural entre los conceptos que están allí y poder darle ese orden lógico que le va a dar esa facilidad de usabilidad. Recuerden que acá hay no solamente una importancia entre contenido, también es determinante la forma. Es decir, no es solamente que la página sirva, que yo pueda interactuar con ella, es también que sea un lugar que se vea organizado, en donde la gente
pueda interactuar de manera orgánica, sin necesidad de tener muchas dificultades. A veces muchas aplicaciones y páginas tienen problemas que las personas quienes las diseñan no piensan en los usuarios. Entonces no hay poder y no hay unas relaciones que se establezcan de manera natural, que es lo que nos está planteando acá. Lo segundo es etiquetar, entonces hay que dar nombre a cada uno de los grupos, hay que dar nombre a los menús, hay que dar nombre a los elementos que estén allí. Creo que es la manera más fácil de poder llegar a ellos, entonces yo le puedo indicar a alguien, mira, ingresa al menú tal, abre la pestaña o abre la ventana emergente o el menú emergente y ingresa a tal parte y vas a encontrar otro menú. O sea, es mucho más fácil poderme ubicar cuando yo tengo etiquetado qué hay allí y qué puedo y qué me sirve. Hay que integrar, dice, cuando sea posible, combina los grupos, reajusta para tener cuantos menos grupos mejor y obviamente tener una coherencia visual. Entonces, lo que yo les estaba hablando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una plataforma o una página que en donde yo voy a realizar, no sé, voy a vender artículos de belleza, supongamos. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Los voy a clasificar. Entonces, artículos de belleza para rostro, artículos de belleza específicamente. Entonces, voy a hablar de ojos, voy a hablar de piel, voy a hablar de labios, voy a hablar bueno, de skincare y voy a hablar de cuidado facial. Entonces, yo ahí ya tengo organizados y tengo etiquetados y tengo, básicamente, le estoy dando un orden y los estoy agrupando. Entonces, ahí ya empiezo dentro de cada grupo a observar qué elementos irían dentro de ese grupo para darle un orden lógico que quien ingrese allí, la chica, el cliente, el usuario que desee comprar, pues hombre, sepa qué va a encontrar en cada una y pueda buscar de una manera mucho más fácil, más intuitiva. Y priorizar. Dice que aplicando el principio de Pareto, 80-20, el 20 de las cosas requieren más atención que el 80 restante. Entonces, es muy útil agrupar el 20% más importante en un mismo grupo para prestarle atención, la atención que necesita. Luego tenemos que la organización visual también desempeña un importante papel en la simplicidad. En este campo, recuerda las leyes de Gestalt, que yo a ustedes ya se las expliqué, que además son muy importantes en todo lo que tiene que ver con comunicación visual, que indagan sobre los mecanismos que sigue nuestra mente, que era lo que yo les estaba diciendo, y esto no solamente lo utilizamos en diseño, también se usa en psicología, en publicidad, en todo lo que tiene que ver con marketing, porque es la manera en cómo nuestro cerebro interpreta lo que recibe a través de los sentidos. Entonces, es la lectura que hace nuestro cerebro de todo lo que observa, de lo que escucha. Pero en este caso estamos hablando de lo visual. Tenemos el tiempo. Cuando nos vemos obligados a esperar, la vida parece innecesariamente compleja. Y es aquí en donde tenemos que tratar de aligerar los tiempos. Miren, yo les voy a hacer una observación y es importante que la tengan en cuenta. Las personas no están dispuestas a quedarse mucho tiempo esperando que una página cargue, esperando que un video se escuche, esperando que un texto sea exageradamente largo, porque básicamente las personas utilizan o utilizamos esto que ustedes ven acá. Todo el tiempo estamos interactuando con dispositivos móviles. Cuando yo cuando yo voy a utilizar un dispositivo móvil, lo que estoy esperando es que todo sea ágil, que todo sea rápido y me molestan las páginas que cargan muy lento o que tienen una interfaz que es muy compleja, que no me permite llegar a la información que necesito u obtener una respuesta pues que sea satisfactoria en menor tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente si ustedes van a diseñar aplicaciones o páginas que sean muy demoradas para cargar, que tengan demasiado, que sea muy compleja, que tenga muchos elementos, esto va a generar inconformidad en los usuarios. Y he escuchado, por ejemplo, cuando voy a hablar de las plataformas de pago de algunas empresas, de algunas compañías, en donde la gente se queja porque son muy lentas al cargar, porque no son claras, porque hay que ingresar demasiados datos que ya deberían estar registrados solamente con el número de cédula, que tienen demasiado, o sea, que son muy pesadas
la gente lo identifica así o lo define así, y en ese orden de ideas pues generan cierto malestar. Entonces, la idea es que nosotros hagamos mucho más fácil y con menos tiempo de espera. Dice que debemos elegir correctamente lo que tenemos allí. Entonces, por ejemplo, aquí hablan y hablan de un ejemplo que me parece fenomenal, porque hablan del iPod. Hace unos años salió un aparatico que era chiquitín y nos permitió a los de esa generación llegar a la música en una manera mucho más fácil, de una manera mucho más sencilla, con un aparato menos grande de tamaño, mucho más económico que otros dispositivos y que además podíamos arreglar nuestra música como nosotros quisiéramos. Obviamente les estoy hablando de hace unos años en donde se estaban viendo otros instrumentos pues para escuchar música, otros dispositivos. Si venimos ahora, pues ahora ya ni siquiera necesitamos como tal un dispositivo, tenemos las plataformas, Spotify, bueno, tenemos muchas por donde ustedes simplemente pagan y no necesitan ni siquiera descargar canciones. Creo que ese tema de descargar canciones, la generación de ahora no sabe qué es eso, porque simplemente tienen la aplicación, ingresan a la aplicación, crean, y es más, ofrece la posibilidad de personalizar. Mi experiencia es personal, no es lo que los demás quieran escuchar, es lo que a mí me interesa, entonces yo puedo personalizar mis listas, agregar artistas, si no me gusta todo el trabajo musical o toda la trayectoria del artista, simplemente puedo llegar al álbum que más discos haya vendido o un top 10 de los discos de las canciones que más hayan tenido éxito. Es decir, yo ya estoy haciendo algo mucho más personalizado y esto se ha logrado precisamente a estas nuevas opciones que ni siquiera necesitan como tal de un dispositivo. Es decir, yo puedo escuchar desde mi celular, desde el computador y puedo acceder a la música. Pero en este caso, pues les pongo este ejemplo porque el artículo, digamos que lo encontró muy apropiado y ustedes se podrán imaginar, de pronto ustedes son muy jóvenes y no recuerdan, pero los que estuvimos en esa generación y que estuvimos en esa época, sí podemos saber el gran cambio que se dio después de utilizar elementos así de grandotes para escuchar música, llegar a algo tan chiquitico, pues obviamente eso generaba muchísimas facilidades y además como consumidores y usuarios generaba cierta alegría porque pues ya podía escuchar en cualquier lugar y no necesitaba cargar con algo mucho más grande como un Discman, que para los que no saben son unos aparaticos que leían los CDs y eran como así de grandes. Entonces, imagínate ahora los Walkman, que eran donde estaban los cassettes, que eso ya es mucho más para atrás. Y entonces pasamos de aparaticos así de grandes a aparaticos así de grandes. Entonces, obviamente, pues ahí vemos la diferencia. Luego tenemos que ocultar e integrar el tiempo. Podemos ocultar el tiempo para que se pierda la noción del mismo, como en los casinos, o podemos evidenciarlo como hacen las barras de progreso. Este conocimiento es confort y el confort reside en el corazón de la simplicidad. Cuando la reducción del tiempo no es posible, debemos hacer la espera más llevadera. Entonces, ¿qué es lo que nos están tratando de decir? Si yo no puedo simplificar el tema del tiempo, al menos voy a hacer que la espera no sea tan agotadora. Como usted como desarrollador tiene que hallar la fórmula y para eso pues usted debe ser muy creativo y además plantear soluciones. Recuerden que necesitamos respuestas, entonces pues usted dentro de lo que está estudiando obviamente pues debe hallarlas. Tenemos que el aprendizaje. Siempre digo que fáciles son las cosas que se saben hacer y ese es el resumen de este punto. Realmente el aprendizaje y nuestra experiencia previa es clave para la percepción de simplicidad. Cuando nosotros tenemos conocimientos previos y sabemos sobre un tema, se nos hace mucho más fácil entender algo que se incorpora porque ya digamos que hemos tenido un encuentro con esos conceptos. Entonces, no es algo que se dé por primera vez y que sea una exploración desde cero, sino que ya tenemos unos conocimientos adquiridos. Este aprendizaje nos facilita aprender nuevas cosas. Por eso, cuando yo aprendo, y eso también es un consejo muy útil para la vida, cuando yo aprendo, me estoy abriendo también las puertas a adquirir nuevos conocimientos de una manera más fácil, porque es que aprender desde cero es muy complejo, pero cuando yo ya tengo conocimientos adquiridos,
pues yo lo que hago es apropiarme de esos nuevos conocimientos y asociarlos con los que yo tenía anteriormente, que eso lo hace nuestro cerebro. Luego viene las diferencias. Entonces, ahí el autor lo plantea como contraste, dice que la simplicidad no es solo una característica absoluta en el ritmo de la vida, sino se contrasta con la complejidad, ni siquiera podríamos conseguirla. Entonces, hay que lograr que nosotros podamos hacer las cosas muchísimo más fáciles, de manera que si lo vamos a comparar con otro proceso, pues se vea la diferencia, ¿no? Entonces, obviamente, si yo voy a hacer algo más simple, lo voy a comparar con algo más complejo y notoriamente debe identificarse que es más simple. Luego venimos con la regla 6, con el ítem 6, que dice que es el contexto. Entonces, es importante valorar la nada en el espacio en blanco, nos ayuda a centrarnos, a valorar lo que sí hay. El ambiente completa la experiencia y los pequeños detalles en un determinado momento pueden tomar el primer plano de nuestra atención. Por eso, para asegurarnos la simplicidad del ambiente, debemos prestar atención a todo aquello que parece no tener importancia. Entonces, aquí estamos hablando de los detalles. De lo que está alrededor nos ayuda o nos puede dificultar el poder comprender el mensaje. Y a eso se le llama contexto. Entonces, a los espacios en blanco nos pueden facilitar centrar nuestra atención en el mensaje. Por ejemplo, miremos esta diapositiva. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Nosotros en esta diapositiva vemos el número, que nos indica pues que vamos en el ítem 6, el nombre, contexto y una imagen muy sencilla de una chica pensando. ¿Qué me ayuda a mí a centrar mi atención en el mensaje o en la información? Precisamente que es algo muy simple. No tengo muchos elementos, está acá en nuestra imagen institucional, pero no hay más elementos, con estos estoy trabajando y estos me facilitan la comprensión del mensaje. Entonces, a eso se le llama el contexto. En este caso, mi contexto es un tema muy simple y me ayuda a mejorar la experiencia. Eh, Habrán de pronto momentos en que hayan muchos más elementos y eso nos dificulte identificar la idea central. Entonces, ojo con eso porque, por ejemplo, en la navegación, en las aplicaciones, en las páginas, este tema puede dificultar la interacción del usuario. Hablamos de emoción, dice que pensando en un ejemplo, el auge de las carcasas de iPhone demuestra de alguna forma que por simplicidad conseguida con el método She no es para todos y que cada uno desea darle el toque sentimiento a su objeto, a menudo a costa de la propia simplicidad. Está claro que a veces hay que sacrificar un poco de simplicidad para poder crear un objeto deseable. Y aquí volvemos con lo mismo. Hay personas que tienen de pronto una tendencia a utilizar artículos más simples, que sean mucho más fáciles de usar, que no tengan tantos elementos visuales. Y hay otras personas que puede que les guste el tema de tener muchos más colores, más elementos. Eso también viene mucho en las tendencias de consumo y en lo que esté de moda en ese momento. Por ejemplo, hubo una época en las que la decoración en el diseño de interiores había muchos elementos visuales y había una gran explosión de color. Ojo que también eso va muy sujeto o está sujeto a la cultura. Hay culturas que tradicionalmente se identifican o se caracterizan por el color, por el brillo, por los elementos, por todo lo que sea muy visual. En cambio, hay otros que van más por lo simple, por lo neutral, por lo sencillo. Y esto también tiene que tener muy en cuenta o se debe tener en cuenta desde el proceso de segmentación de quiénes van a usarlo y de quiénes lo van a comprar, a adquirir. Para eso se utiliza la segmentación. Obviamente, si nosotros hablamos, por ejemplo, del público latino al que pertenecemos, vamos a encontrar que los latinos tenemos una tendencia por nuestras raíces culturales, por nuestra educación, por nuestras costumbres, a interesarnos más por el color, por las formas un poco más grandes en tamaño, por elementos que sean llamativos. No quiero decir que todos los latinos tengan que pensar igual, no, pero sí es el común denominador de la cultura.
Si nos vamos a comparar con otras culturas en donde los diseños son un poco más sobrios, que no tienen tanto color, que van más hacia el minimalismo, que prefieren colores neutros, con otra gama de tonos que pues no tienen nada que ver con lo que nos gusta a nosotros. Entonces ahí vamos a ver dos posiciones totalmente diferentes. En este orden de ideas, pues tenemos que hacer un trabajo, y esto sí ya es un poco más de mercadeo, de marketing, y es a quiénes me voy a dirigir mi producto, quiénes van a utilizar. Porque si yo voy a diseñar algo muy simple para un público al que no le gusta lo que es tan simple, pues voy a tener allí un inconveniente, y es que no, perdón, no me voy a poder conectar con el imaginario colectivo de esas personas. Seguimos con la número 8. Dice que a menudo, y cada vez más, la simplicidad de un sistema radica en cuán bien nos conoce y cuántos datos tiene de nosotros, para poder anticipar nuestras decisiones y simplificarnos la vida. Será necesario ese sacrificio de intimidad en pos de la simplicidad. Por otra parte, la confianza en nosotros mismos utilizando este sistema se verá reforzada si en todo momento tenemos la posibilidad de deshacer cualquier acción. Entonces, es importante que nosotros podamos generar ese espacio en donde podamos retroceder, en donde podamos borrar, en donde podamos decir cancelar, en donde podamos cambiar de decisión, y que no se tenga que hacer una gran, eh, una acción larga, demorada, compleja, sino algo simple. Entonces, el poder deshacer, el poder borrar, el poder arrepentirnos y tomar otro camino, eso hace parte de la confianza, y la confianza hace parte de la simplicidad. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Debe haber un botón de hacia atrás, de deshacer, de volver a empezar. ¿Por qué? Porque pues podemos cambiar de decisión, nos podemos equivocar, podemos dejar esto en hasta un momento y continuar. O sea, es pensar en el usuario. Luego venimos con la novena y hablamos del fracaso. Entonces dice, aparte de mencionar sus propios fracasos en relación con el propio libro, en esta ley, la persona que la escribió dice que no aporta mucho más que el manido consejo de sacar aprendizajes de los fracasos. Entonces, pues, obviamente, si algo no me funcionó, pues voy a optar por hacer otra cosa, buscar otra solución y volver a empezar. Entonces, básicamente, yo creo que esto nos sirve no solamente para diseño, sino para todo en la vida. Luego tenemos que la simplicidad consiste en sustraer lo que es obvio y añadir lo específico. Y básicamente es ir al punto, a lo concreto, sin obviamente extendernos o poner elementos que no, pues no tienen nada que ver o que no aportan lo suficiente. Acá yo les voy a compartir un video que es la manera en cómo nuestro cerebro lee las imágenes. Realmente es un video muy interesante porque nos está mostrando cómo el ojo humano lee las imágenes y qué es lo primero que encuentra y qué respuestas da. Eso a nosotros nos sirve muchísimo para estructurar una propuesta gráfica. Entonces, obviamente, pues aquí al video yo les envío las diapositivas y ustedes muy juiciosamente pues lo van a observar y luego lo vamos a socializar a ver qué tal les pareció. Continuamos y decimos que el centro de impacto visual, porque nosotros tenemos tenemos una imagen o tenemos una página o tenemos una aplicación, bueno, lo que estemos diseñando. Y hay algo que genera un mayor impacto visual porque
básicamente atrae más nuestra atención. Entonces dice que el centro de impacto visual es el punto de una composición, ya sea página, que era lo que les estaba mencionando, pantalla o diseño, al que el ojo del espectador o el espectador, centro de impacto visual. Es el punto de una composición eh, al que el ojo del espectador se dirige de manera inmediata al observarla por primera vez. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros diseñamos, lo que más nos interesa es que el mensaje que queremos dejar, pues sea el que llame más la atención, obviamente. Entonces, desde este punto de vista, pues aquí ya nosotros definimos jerarquía visual. Entonces, ¿qué es lo más importante y qué es lo menos importante? Y dentro de la jerarquía visual, pues obviamente está el impacto visual de lo que tengamos allí. Generalmente, lo que más genera impacto, pues obvio son las imágenes. Entonces, yo puedo tener una letra, aunque las tipografías también, esas imágenes, o esas letras que son escogidas, que tienen tamaño y que el color es mucho más saturado, pues llaman más la atención, desde luego. Pero si estamos hablando de imágenes, vamos a competir a poner a competir una imagen con una palabra o con un texto, pues evidentemente la imagen, digamos que va a tener un poco más de relevancia. Entonces dice que desde esta perspectiva del diseño gráfico y la comunicación visual, no es necesariamente el centro geométrico, sino el elemento que posee mayor jerarquía visual. Recuerden que ustedes ya saben que es jerarquía visual, digamos que ya tienen ese concepto claro, ya hace parte de su vocabulario. Entonces aquí yo les voy a hablar de unas variables. Esto ya lo hemos visto y ya lo hemos abordado desde otras perspectivas, pero aquí ya lo vamos a asociar con la jerarquía visual como tal. Entonces, el tamaño, obviamente, que los elementos más grandes pues van a captar más la atención. ¿Por qué? Porque es lo que más sobresale de... Si yo tengo varios elementos, y si yo tengo varios cuadrados y hay un cuadrado más grande, pues es lógico que el cuadrado más grande va a atraer más mi atención. El color, los contrastes fuertes o colores vibrantes destacan sobre el texto, sobre el resto. Lo que yo les estaba hablando, creo que hace 2 sesiones, 3 sesiones, les decía, un color muy saturado resalta sobre colores que sean, que tengan menos saturación, que sean más planos. Pues, ¿por qué? Porque obviamente visualmente va a ser más llamativo. Luego viene la ubicación, entonces hay unas zonas estratégicas como la parte superior o área cercana a la línea de lectura natural. Entonces yo a ustedes les estaba explicando cómo lee el ojo humano, entonces nosotros leemos de izquierda a derecha, pero también les expliqué en otra sesión cómo se organizaba el campo visual y la ley de los tercios. Entonces, digamos que estos conceptos todos se agrupan, se articulan para lograr que podamos dar una ubicación en la que el elemento que tengamos allí sea, y si queremos que ese sea el que llame más la atención, pues obviamente lo va a hacer. Luego tenemos la forma, figuras diferentes en torno generan foco visual y luego tenemos el espacio en blanco, que es esa área que nos va a permitir hacer que lo que queremos destacar sea mucho más visible. Entonces, obviamente es como si yo tengo una pared blanca y pongo un punto negro. Lo que más se va a notar es el punto negro, porque lo blanco está parejo y está igual. En cambio, el punto rompe con esa uniformidad y me permite a mí crear la diferencia, ¿sí? A enfocarme en el punto. Entonces, eso hace parte precisamente del impacto visual. Luego viene el espacio, bueno, esto ya es el espacio que se hace más visible. Yo acá tengo un ejemplo, una imagen en donde yo puedo centrar mi atención. Si ustedes se dan cuenta, hay varios elementos, pero yo voy a centrar mi atención en el círculo negro que está aquí, justo en la mitad, a pesar de que hay otros elementos, pero digamos que en este caso yo voy a centrar mi atención en el punto que está en la mitad y que es de color negro. Y miren que lo que les estaba diciendo, la imagen tiene un fondo blanco. Ahora vamos con esto, que un tema de, pues es un ejemplo, pero es una manera, un flujo, un diagrama de flujo. Pero si ustedes se dan cuenta, lo más importante está en la mitad y con un tamaño que se destaca. Todo lo demás está de amarillo, pero lo que se destaca está de azul y la letra está amarilla. Y en tamaño, pues obviamente es mucho más grande que si comparamos con el resto. Y adicionalmente, volvemos nuevamente a la infaltable regla que nunca falla de ponerlo sobre un fondo blanco
que permite destacar los colores y destacar los colores específicamente este tono de amarillo y este tono de azul. Tenemos que acá dice que es aquella parte de la página que llama la atención del espectador de inmediato. En este caso nosotros estamos hablando de publicaciones escritas. Yo acá tengo un ejemplo de un diario y si ustedes se dan cuenta, lo que más llama la atención es la imagen de la chica, pues obviamente es la imagen de su rostro. Y adicional a esto está un titular que está en letra negra y que adicional pues está en un tamaño que obviamente se destaca por encima de lo demás que está allí. Si se tiene que generar el interés suficiente para que el lector fije su vista ahí en primer lugar. Esto funciona en textos como periódicos, revistas, pero también en el tema digital. Recordemos que el tema digital, a pesar de que nosotros lo podemos observar por dispositivos móviles o por computadores, pues obviamente también vamos a poder leer y las publicaciones tienen la misma lógica y funcionan bajo los mismos postulados de diseño. Podríamos plantearlo de esa manera. Entonces dice que suele ser una fotografía, un titular grande, debe verse apoyado por otros elementos, focos ópticos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un foco óptico, el nombre de la publicación, por acá hay una fotografía. Entonces, a continuación mostramos algunos de los ejemplos. En primer lugar, la imagen que emplea 20 minutos en su portada. Por otro lado, el correo presenta un titular como elemento principal de la suya. Por aquí hay otros ejemplos. Bueno, aquí ya vamos a hablar de ejemplos de impacto visual. Esos ejemplos de impacto visual hablan de cómo yo puedo utilizar unos ítems para lograr que precisamente se logre ese impacto visual que diga la gente, wow, yo vi y entonces la página estaba de esta manera y yo me acuerdo o recuerdo que era esto y esto y esto porque les generó ese impacto. Entonces, tamaño, jerarquía por escala. Una ficha donde aparece la palabra oferta que ocupa el 70% del espacio, mientras el resto de las condiciones, las fechas, es decir, lo que nosotros conocemos como la letra pequeña, pues obviamente va más pequeño. El ojo se dirige primero a la oferta. Primero porque la oferta en diseño ocupa un mayor espacio, me están hablando del 70% del formato, adicional porque siempre la van a poner en un color que resalta, entonces hablamos de rojo, de amarillo, que son colores que llaman mucho la atención, y adicional porque la oferta, la palabra oferta, pues obviamente se relaciona con un beneficio. Entonces voy a comprar algo más económico, adicional a esto voy a recibir un beneficio, entonces obviamente hay también un clic emocional allí. Entonces dice que esto se puede aplicar en portadas, en publicidad promocional y en banners web, que es básicamente lo que ustedes necesitan o a lo que ustedes están dedicando. Luego tenemos el color que genera un contraste visual. Dice un fondo completamente blanco con un solo botón rojo que dice comprar ahora. Obviamente, si yo estoy viendo en una página y yo veo ese texto allí, yo voy a lograr el efecto en ese usuario de hacer que esa persona se dirija al comprar ahora. Además, porque le estoy dando una indicación casi que pareciese una orden, entonces eso también ayuda mucho. El contraste cromático hace que ese botón sea el centro de impacto. Por eso ustedes deben tener muy clara la teoría del color, el lenguaje del color, todo lo que tiene que ver con el significado del color, porque eso es una Biblia para ustedes. Es un manual que les va a decir a ustedes, mira, esto es funcional y esto no es funcional. Luego decimos la aplicación real, entonces el llamado a la acción en las páginas web, las redes sociales y los interfaces digitales. Luego tenemos la ubicación o posición estratégica. Entonces dice que una página web donde el título principal está ubicado en la parte superior izquierda, que es donde hay un recorrido visual natural. Entonces, lo que yo les estaba explicando a ustedes de cómo leemos en Occidente, cómo leen las personas de este lado del mundo, que hacemos una lectura desde la parte superior, haciendo este recorrido de izquierda a derecha
básicamente como en zigzag. Entonces, el inicio del recorrido visual, que es de manera natural, hace que nosotros recordemos más lo que está en esa ubicación que lo que pueda estar a lo largo del texto o al final. Entonces, es importante esto porque obviamente, pues ustedes van a diseñar una página y los elementos que ubiquen allí, pues van a generar mayor recordación de acuerdo a la manera en cómo los ubiquen y de acuerdo a cómo el ojo humano los vaya a leer. Ojo con esto cambia si de pronto vamos a hablar de Oriente, ¿no? Entonces hay unos lugares en donde leen de una manera distinta. Digamos que nosotros acá sí tenemos esta manera de lectura. Dice que allí comienza la lectura, por lo tanto se convierte en el primer punto de atención y la aplicación real en los landing page, en las revistas y en los blogs. Que por aquí me quedó un icono volando. Listo. Luego viene la forma de diferenciación visual. Entonces, una composición con muchos elementos cuadrados, pero uno solo circular en el centro. La forma distinta rompe el patrón y atrae la mirada inmediatamente. Esto lo utilizamos cuando nosotros hacemos diseño editorial, cuando nosotros diseñamos libros de texto o hacemos publicaciones basadas en precisamente digamos que el formato de libro o revista. Nosotros tenemos la retícula. Entonces diseñamos una maqueta, es como una maqueta visual de cómo van ubicados los elementos. Entonces hacemos allí las medidas, lo que ocupa cada texto y hacemos algo que se llama una retícula. Resulta que allí nosotros podemos ubicar las cosas que vamos a poner allí dentro de ese texto, dentro de esa revista y obviamente le vamos a poder dar el orden que queramos y cómo queremos centrar la atención y que las personas que lo vayan a leer hagan esa diferenciación visual. En este caso tenemos la aplicación real en diseño editorial, que es lo que les estoy explicando, el branding, que ya es el desarrollo como tal de la marca, todo lo que la marca, su concepto creativo, toda la parte visual, pero también todo lo que tiene que ver con su filosofía de marca, con su estructura, con su promesa de valor, bueno, con todo lo que tiene que ver con toda esa parte corporativa. Y las piezas gráficas creativas, entonces ahí está aplicado este concepto. Obviamente, pues ustedes también lo deben usar. Tenemos el espacio el blanco que lo hemos venido abordando. Nosotros en fotografía en algún momento lo abordamos de como el área, como el aire, o sea, les decía como el aire en el espacio, como la zona de respirar. Entonces era como ese espacio que me permitía a mí descansar o generar mayor atención a ciertos elementos. Dice, por ejemplo, un producto de skincare colocado en el centro con mucho espacio vacío alrededor. El aislamiento elimina distracciones y convierte al objeto en foco visual. Este tipo de cosas son muy utilizadas por marcas premium. ¿Qué son las marcas premium? Marcas cuyos segmentos son personas que tienen alto poder adquisitivo, que son marcas de lujo, que ustedes no van a ver de pronto la estética cargada de elementos visuales que tienen otras marcas de consumo un poco más popular, con un segmento diferente. Entonces, estas marcas premium o marcas de lujo generalmente siempre tienen ese enfoque, cosas muy simples, muy planas, muy minimalistas, que es lo que les están diciendo acá, muy monocromáticas. Adicional a esto, pues obviamente, si eligen un tipo de letra, no va a ser la letra más cargada, sino que va a ser acorde precisamente al objetivo de generar como esa imagen de estatus. Y el estatus y esa percepción se logra cuando, bueno, esto también es un tema muy cultural, ¿no? Esto también es algo que sale un poco del diseño y entra en cómo funciona la sociedad y cómo funcionan las culturas. Entonces, generalmente se asocia a que lo que es de estrato económico alto, que las personas que tienen dinero les gusta más lo simple y que las personas que son de estratos económicos que no son, pues, tan altos, uno, dos, tres, les gusta todo lo que tiene que ver con el color, con los accesorios, con lo que es más impactante visualmente. Si estamos hablando, por ejemplo, de tiendas de ropa, pues
vamos a poder ver que las tiendas de ropa para mercados un poco más populares son muy llenas de colores, con toda la ropa que tienen que se vea en las vitrinas, con una forma y ellos tienen una estética, estamos hablando de una lectura de una estética diferente. ¿Por qué? Pues porque ahí vienen, y eso se los voy a explicar en una próxima sección, porque esto también tiene una base muy interesante desde el punto de vista sociológico, de por qué las personas se comportan de X o Y manera y por qué consumen de X o Y manera. Entonces, la publicidad minimalista, los catálogos, y luego viene la imagen protagonista, el peso visual emocional. Entonces dice que un anuncio donde aparece el rostro de una persona mirando directamente al espectador. Los rostros humanos generan atención inmediata por procesamiento cognitivo. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo logramos nosotros que nuestros diseños estén conectados con la manera en cómo opera nuestro cerebro? Entonces, aquí nos están diciendo que nuestra mente, nuestro cerebro, le presta mucho más atención, genera mucho más clic rostros que es campañas publicitarias para redes sociales y las de hacer portadas de revistas. Ustedes sabrán que muchas publicaciones en web digitales tienen como atracción o su punto de mayor atracción son las fotografías. Entonces, obviamente, esto genera mucho más impacto y aquí dice que es un proceso cognitivo que genera mayor atención o atención inmediata. Son las 7:52, ese sería el tiempo de retroalimentación. Espero que esta información pues, les sirva muchísimo para aplicarla en el diseño de sus aplicaciones, para emplearla en el diseño de sus aplicaciones, de sus páginas de internet. Y adicionalmente, pues si tienen alguna duda, ya una vez viendo el video, la podamos despejar. También les comparto que necesito ponerme o coordinar con ustedes el tema de las evidencias. Estuve mirando allí que ya algunos han enviado algunas evidencias, a otros les falta. Necesito saber exactamente qué fue lo que vieron con el instructor Ricardo, pues para poder determinar el tema de las evidencias, porque ya conmigo cierran en esta competencia y los debo dejar evaluados. Entonces, quedo muy atenta para que durante esta semana nos podamos reunir, la semana que viene, nos podamos reunir para dejar claro el tema de las evidencias, que pensaba utilizar este espacio para ello, pero pues en vista de que no se presentaron, entiendo las razones, pero pues sí me gustaría mucho encontrarme con ustedes. Quedo atenta, por favor, por el grupo de WhatsApp a sus dudas, inquietudes. También está en la plataforma Sayuna. Esta sesión queda grabada, así como también queda eh, pues adjunta el debido resumen para que ustedes puedan leer y si tienen alguna duda, pues no duden en comentar. Les deseo una feliz noche, un feliz fin de semana y quedo atenta a sus comentarios.